Si el centre de gravetat està per davant del centre de carena, què li passarà? S'aprovarà. Evidentment, ha d'aprovar-se. Fins a quan s'aprovarà? Fins que el centre de carena estigui alineat amb el centre de gravetat. Llavors, si està apopat, on està el centre de gravetat respecte al centre de carena? Sense estar drissat. O sigui, a la situació de drissat... Clar, perquè el que mirem a les hidroestàtiques és la posició del centre de carena quan l'embarcació està drissada, o sigui, quan no té trimat. Per què ha trimat? Doncs perquè el centre de gravetat estava o per davant o per darrere del centre de carena. Llavors, ha trimat i, evidentment, després d'aquest trimat, el centre de carena s'ha mogut. Fins a on s'ha mogut? Fins que s'ha alineat amb el centre de gravetat. Sí? Sí, abans que estigui... Clar, just abans l'hem carregat, el centre de gravetat quedava per darrere, llavors, com quedava per darrere, s'ha produït un moment apopant, ha ficat la popa, fins a quan? Doncs fins que el centre de carena s'ha anat movent, fins que ha quedat a la mateixa vertical que el centre de gravetat. A la mateixa vertical respecte a la línia de flotació. Per això està a popa, no a proa. Sí. A tu no parlo. Després, ara quan vagi al d'això, ho miro. Sí? Ja està? No hi ha més... Jo en tinc un també. És del mateix qüestionari de seguretat longitudinal. La pregunta 6 et demana el moment d'inèrcia transversal. Llavors, no sé si jo estic entenent malament com és la balsa aquesta o què, però no aconsegueixo que em doni. I llavors després que et demana el moment d'inèrcia longitudinal sí que em dona. Llavors estic, no sé què més fer. Això és el que tenim. Aquesta és la balsa. I ens diuen que la línia de flotació està just a la meitat. I aquesta és la línia de flotació. Ens diuen que d'aquí a aquí hi ha 1,1 metres i això d'aquí són 2,5 metres, per tant sobresurt, o sigui, i d'aquí a aquí són 2 metres. Això sobresurt una mica. Si aquesta és la línia de flotació, això és vista transversal. Vista des de dalt. Què estem veient? Quina és la nostra àrea de flotació? Això. Dos rectangles. És exactament com el parcial, per calcular els moments d'inèrcia. El moment d'inèrcia transversal l'heu de calcular respecte a aquest eix, és el longitudinal, i el moment d'inèrcia longitudinal l'heu de calcular respecte al centre de flotació, que com és un rectangle, doncs el centre de flotació està exactament al mig. Aquí està el centre de flotació. Així que el moment d'inèrcia longitudinal l'has de calcular respecte a aquest eix i el moment d'inèrcia transversal respecte a aquest. Quines maneres tens de fer-ho? Bé, tens sobretot dos, si podeu imaginar més. Primera,
calcular el moment d'inèrcia d'aquest rectangle respecte a l'eix que passa pel seu centre de gravetat, calcular el moment d'inèrcia d'aquest rectangle respecte a l'eix que passa pel seu centre de gravetat, aplicar Steiner, perquè vosaltres no voleu el moment d'inèrcia respecte d'aquest eix ni d'aquest eix, el voleu respecte d'aquest. Per tant, heu d'aplicar Steiner. Una altra manera per no haver d'aplicar Steiner, doncs feu moment d'inèrcia d'aquest rectangle gran respecte a aquest eix, que és l'eix que passa pel seu centre de gravetat, i li resteu el moment d'inèrcia d'aquest rectangle, que no el teniu. I el seu centre de gravetat està aquí, igual, i llavors no heu d'aplicar Steiner. Aquest és l'exercici que us deia que jo pensava que estava com a exercici resolt d'altres anys d'examen, però no, estava aquí. Bueno, i el del gra, què? L'heu provat? Com ha anat? Sí, que el del gra no l'heu provat, no? Bueno, anem a llegir enunciat. Cal d'impartir. Era el 8, no? No, el 9, ¿no? Sí, el 9 era. Que deia, un buque tiene una bodega de forma paralelepipédica de dimensiones eslora 48 metros, manga 12 metros y puntal 6,5 metros, situada sobre el doble fondo, que se llena completamente con 2.540 toneladas de grano a granel. En ese momento, el buque queda con un desplazamiento de 4.237,5 toneladas. El cajé queda a 5,065 metros de la quilla y los valores de los brazos adrizantes GZ son los siguientes y nos dan para 10, para 20, para 30 y para 40. A partir de esta situación se supone que se produce un asentamiento del grano, por lo que su nivel desciende a 15 centímetros y posteriormente un corrimiento de la carga, quedando su superficie libre con 15 grados respecto a la horizontal. En esta situación final, ¿cuál sería el ángulo de escora permanente y la reserva positiva de estabilidad dinámica hasta los 40 grados? ¿Qué nos ocurre aquí? Sí. No sé si es veurà molt bé perquè el tenia fet a llapis.
A què? No sé si es veu molt bé perquè... Com està? Ai. Sí, no. Bueno, pues lo que nos dicen es... Tenemos un carguero de grano, ¿vale? Y nos dan el grano es parecido a una superficie libre. Evidentemente tiene un movimiento el grano. Lo que pasa que tiene más fricción. Entre pues, los diferentes granos hay una fricción y el movimiento no es tan libre como en un líquido. Entonces, sí que se puede producir lo que ahora vamos a ver, ¿vale? Pero bueno, no nos influye tanto en la estabilidad, no perjudica tanto la estabilidad como un líquido, pero también perjudica la estabilidad porque tiene ese movimiento, ¿vale? Bueno, no sé si se ve... Ah, pues sí, en la pantalla se ve mejor que no. Entonces tenemos esta bodega, nos dicen las dimensiones. Veis que yo aquí tengo hecho el dibujo del plano transversal. Tenemos una manga de 12 metros y un puntal de 6,5. Y nos dicen que en esa bodega, que tiene 48 metros de eslora, metemos 2.540 toneladas de grano. De manera que, inicialmente, si llenamos toda la bodega de grano, ¿vale? Estamos llenando todo el puntal de grano. De manera que el centro de gravedad de ese grano que estamos poniendo, no sé si aquí, debería haber un puntero, pero no lo hay. Así que si tuviéramos todo el tanque lleno de grano, el kg de ese grano sería 3,25. El puntal de la bodega son 6,5. Si lo llenamos todo entero, el centro de gravedad de todo lo que estamos metiendo ahí, pues estaría a la mitad, ¿no? Estaría... Ah, mira, hoy sí que se ve el ratón. Qué bien. Estaría, si este es 6,5, pues estaría aquí en medio, a 3,25. Ahora, ¿qué ocurre? Se asienta el grano, ¿vale? Se asienta, se van recolocando y de manera que baja 15 centímetros respecto a la parte alta de la bodega, ¿vale? O sea que después del asentamiento tenemos que el grano nos llega hasta aquí, ¿sí? Así que, ¿cuál es el puntal de la carga? ¿Cuál es esta dimensión? Ya no son 6,5, son 6,5 menos 0,15, lo que se ha asentado el grano. De manera que el grano nos llega hasta los 6,35 metros, desde aquí hasta aquí. ¿Dónde está el centro de gravedad del grano? Una vez asentado, pues a 6,35 dividido entre 2. ¿Sí? A la mitad. Así que hemos tenido un desplazamiento del kg del grano al producirse este asentamiento, ¿vale? Siguiente que nos dice. Lo siguiente que nos dicen es que a partir de esta situación nos dice el desplazamiento de la embarcación, el kg de la embarcación, una vez o sea, sin tener el grano asentado, y
nos dan los GZ. Entonces nos dicen que se asienta y además se produce un corrimiento de carga, quedando su superficie con 15 grados respecto a la horizontal. Ya no nos queda así. Esta es la superficie del grano, ya no queda horizontal, sino que nos va a quedar formando un ángulo de 15 grados respecto a la horizontal, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Este sería el tanque. Aquí he dibujado el ángulo de 15 grados, ¿vale? Y veis que aquí pues he dibujado otras líneas, ¿vale? Otras líneas que son paralelas a estos 15 grados. ¿Qué ocurre? No sé cómo va a quedar el grano. O sea, yo no sé, inicialmente, evidentemente sé que si es de horizontal, pues el grano va a estar aquí, va a llegar hasta aquí. Pero si se gira 15 grados, esta línea ya no sé cómo me va a quedar. No sé si me va a quedar, va a ser esta de aquí, no sé si va a ser esta de aquí, no sé si va a ser esta de aquí, no sé cómo va a quedar. Entonces es lo primero que tengo que averiguar. ¿Cómo va a quedar el grano? ¿Y cómo lo puedo averiguar? Bueno, pues yo sé que la cantidad de grano que tengo se mantiene, ¿no? La cantidad de grano que tengo se mantiene, el volumen de grano que tengo se mantiene. Entonces veis que aquí pongo estas dos dimensiones ST, ¿vale? Tengo estas dos dimensiones, esta es la dimensión S y esta es la dimensión T. Sé que este triángulo forma un ángulo de 15 grados con la horizontal. Es lo primero que sé, ¿vale? Y inicialmente el volumen de grano no me ha variado, ¿vale? ¿Cómo calcularía el volumen de grano? Pues sería el área que ocupa el grano, ¿no? Todo el tanque es igual, el área que ocupa el grano, que sería los 6,35 metros de altura por los 12 metros de ancho, ¿no? El volumen sería esto, multiplicarlo por toda la eslora, que es de 48. Pero, como la eslora no varía, pues puedo trabajar con los áreas. Bueno, pues el área de grano no me va a variar. Sigo teniendo el mismo grano. Y ya se ha asentado, ya no se va a asentar más, ¿vale? Así que el área se conserva. Lo que hago aquí es primero calcular el área inicial, ¿vale? Ah, no, he hecho al contrario. O sea, he calculado el área vacía. O sea, en vez de calcular el área de grano, he calculado el área vacía, ¿vale? En vez de hacer los 12 por 6,35, ¿vale? Porque es más sencillo. Si aquí tengo que calcular el área de grano, tendría que considerar diferentes figuras geométricas, ¿no? En cambio, si lo hago por el área vacía, directamente es este triángulo y luego este rectángulo de aquí. Entonces calculo el área vacío, que queda vacío del tanque. ¿Cuál es? Estos 15 centímetros por los 12 metros, que es esto que tenemos aquí. Y en esta situación también el área vacía será el mismo, porque tengo la misma cantidad de grano. Ahora, ¿cómo lo calculo en este caso? Pues tengo un triángulo, con el área del triángulo. Con estas dos condiciones, sabiendo que este triángulo forma un ángulo de 15 grados con respecto a la horizontal y sabiendo que el área de este triángulo es 1,8, saco las dimensiones de este triángulo. Y aquí me lo he hecho a escala para saber cómo quedaba, ¿vale? Y, ¿a qué? Claro, perquè l'he calculat aquí. Però aquesta és l'àrea que queda quan s'ha soltat que queda lliure. Clar, és l'àrea buida on no tinc gra. La quantitat de gra que tinc és la mateixa. Per tant, s'ha de mantenir. Si allò quedava buit, no? Tot i que s'hagi tot... O sigui que és la qüestió com la qüestió que hi havia que s'ha de desplaçar
el primer paso es que se asienta el grano, ¿vale? Es decir, se van recolocando hasta que se ocupan todos los espacios. Una vez que se ha recolocado y han ocupado todos los espacios, ya está, ese es el volumen de grano que vas a tener, ¿sí? Por tanto, el espacio libre que te queda en la bodega, aunque el grano se mueva, va a ser el mismo. Es como el agua. O sea, si tú tienes un volumen de agua y lo mueves, el volumen se mantiene. Cambia la posición, pero se mantiene. Si tienes una superficie libre, pues cuando el agua se mueva o cualquier otro líquido, la superficie que te queda libre sigue siendo la misma, distribuida de forma diferente, pero la misma. Entonces aquí es igual. ¿Sí? No. A ver. El dibuix que has fet de Espera. segon, l'altura és 6,5. I només el que queda lliure és l'ST. Exacte. O sigui, la part que queda lliure... Mira, és com això, que és un líquid, ¿vale? Ara a mi em queda buit això. El volum que tingui aquesta ampolla, que no sé quan és, no sé si són 70... O sigui, és algo més de mig litre, ¿vale? Doncs això em queda buit. Si jo ara, o sigui, la quantitat d'aigua que tinc serà la mateixa. Ara, no sé, els que esteu a casa, esteu mirant, veieu la pissarra només o també em veieu a mi? És un dubte que tinc. Sí, també et veiem. Vale. A lo lluny, amb la càmera aquesta, però sí que es veu. Però ara sí que em veiem, no? Perquè estic compartint pantalla. Ara sí, ara és un primer plano en tota regla. Bueno, aquest és el tanc, ¿vale? Imagina't que això és el gra. Evidentment, el gra té menys moviment que no pas l'aigua perquè té més fricció, però ja se ha asentado, per tant, ja no queden espais buits. En la situación inicial, echamos el grano y quedan espacios libres entre el grano. Por eso se va recolocando el grano hasta que ya no quedan espacios libres. Y lo podemos entender como un fluido, ¿vale? Que todo, desde la superficie del grano hasta abajo, todo es grano. Entonces, si ahora yo tengo esto que está vacío y ahora lo muevo, le pongo una escora, el volumen que tengo vacío en la botella sigue siendo el mismo. Si yo, en vez de tener esta botella, tuviera pues un rectángulo y una eslora, ¿no? El área, si miras la proyección, ¿vale? Lo miramos en proyección. El área que tengo aquí, libre, cuando yo lo giro, va a ser la misma área. Aquí nos pasa lo mismo. El área inicial que tengo vacío se va a mantener, porque sigo teniendo lo mismo dentro del tanque. Así que el área vacía en esta posición va a ser exactamente igual que el área vacía cuando el grano lo tenga así. ¿Sí? Entonces calculo las dimensiones de la parte de grano que me queda vacía. Esta T son 3,67 metros, ¿vale? Y la S, 0,98 metros. Y nos preguntan cuál sería el ángulo de escora permanente y la reserva positiva de estabilidad dinámica hasta los 40 grados, ¿vale? Tenemos que calcular, tenemos que saber, para calcular el ángulo de escora permanente, tenemos que saber la posición del centro de gravedad, tanto en altura como en transversal, ¿vale? Inicialmente nos dan la posición del centro de gravedad en altura
pero al producirse este corrimiento de carga, se va a mover tanto en altura como en transversal. Así que con estos datos podemos calcular el ángulo de escora y sabiendo la posición del centro de gravedad, con estas GZ iniciales podemos calcular las GZ resultantes y la reserva de estabilidad dinámica, ¿vale? Que nos queda. Así que, para poder decir dónde está el centro de gravedad de la embarcación, tenemos que saber dónde está el centro de gravedad del grano en esta nueva situación, ¿vale? Y para calcularlo, ¿cómo lo hago? Pues tengo estas dos figuras geométricas, ¿vale? Tengo un rectángulo grande y un triángulo pequeño, que es el número 2. El número 2 no lo tengo, por tanto voy a considerar que tengo todo el 1 lleno de grano y le voy a restar el 2, ¿vale? ¿Cuál es el área 1? Pues es un rectángulo, 12 por 6,5. La posición del centro de gravedad del área 1 es un rectángulo, pues en el centro. Si el puntal son 6,5, pues en altura 3,25. Y con respecto al plano diametral, como nos han dicho que está en el centro de este tanque, está en el plano diametral, pues el centro de gravedad del rectángulo estará justo en el plano diametral. El 2, el rectángulo pequeñito, este de aquí, tiene un área de 1,8, ya lo había calculado antes, es la parte que tengo vacía. ¿Y dónde está el centro de gravedad? Con respecto a la vertical, yo sé que el centro de gravedad de un triángulo está a 1/3 de la base, ¿no? Así que lo tengo a 1/3 de aquí. Yo sé que esta distancia es 0,98. Por tanto, estará, con respecto aquí arriba, está 0,98 dividido entre 3. Pero ¿y con respecto aquí? Con respecto a la quilla, ¿dónde estará? Pues a 6,5 menos el trocito de aquí arriba, ¿vale? Menos ese tercios, que es lo que tengo aquí. Y con respecto a la perpendicular, con respecto al plano diametral, que lo tengo aquí en medio, pues sé que estará a 1/3 de este lado, ¿vale? A 1/3 de esta longitud, y esta longitud era la T. Si esto es 12, de aquí, del plano diametral hasta aquí tengo 6, pues ¿dónde está? 6 menos 3,67, dividido entre 3. Y a este lado de aquí le he puesto el signo negativo. Y a este lado de aquí le he puesto el signo positivo. No se ve muy bien la línea discontinua que tengo aquí, ¿vale? Que es el plano diametral. Así que, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad de este rectángulo? Pues a menos 4,78. ¿Cuál es la posición del centro de gravedad del grano cuando está así puesto? ¿Cómo lo calculo? Lo calculo con las áreas. No hace falta calcularlo con volúmenes porque como toda la eslora es igual, ¿qué hago? Pues área 1 por el KG1 menos área 2 por el KG2. Y aquí menos porque el área 2 no la tengo, está vacía. Y dividido por área 1 menos área 2. Y para hacerlo con respecto al plano diametral, lo mismo, ¿vale? Área 1 por la posición de su centro de gravedad con respecto al plano diametral, menos el área 2 por la posición del centro de gravedad con respecto al plano diametral. Que aquí esta queda negativa y tengo este negativo. Por eso me acaba quedando positivo, ¿vale? Que es lo lógico. Yo veo que ¿dónde voy a tener más grano? En esta parte de aquí, que la tengo toda llena. Por tanto, el centro de gravedad del grano tiene que estar en la parte positiva.
sabiendo dónde está el centro de gravedad del grano, ¿vale? Puedo calcular el desplazamiento del centro de gravedad, ¿vale? Calculo primero el desplazamiento del centro de gravedad del grano. ¿Por qué? Porque voy a tratarlo como un desplazamiento de carga. Yo voy a suponer que todo ese peso de grano, cuando trabajamos con centros de gravedad, lo que hacemos es suponer que todo ese peso está en el centro de gravedad. Así que voy a calcular lo que se ha movido el centro de gravedad del grano. Y lo voy a hacer con respecto a la posición inicial, antes de asentarse. ¿Por qué? Porque en el enunciado, cuando me dicen el desplazamiento de la embarcación y el KGE y los GZ, me lo dan antes del asentamiento, ¿vale? Por tanto, yo tengo que tomar como referencia, tengo que mirar cuánto se ha movido el centro de gravedad del grano desde el inicio, desde que lo he cargado y ha ocupado todo el tanque. Cuando había ocupado todo el tanque, el centro de gravedad del grano, ¿dónde se encontraba? Pues si esto era todo el tanque, a la mitad, ¿no? A los 3,25. Ahora, después de que haya pasado todo esto, ¿dónde lo tengo? En 3,18. ¿Cuánto se ha movido con respecto a la posición inicial? Pues de 3,25 se ha movido a 3,18, ¿vale? Se ha movido 0,07 hacia abajo, ¿vale? Por tanto, el KG de la embarcación se va a mover también hacia abajo. Y con respecto al plano diametral, inicialmente estaba en el plano diametral y ahora lo tengo a 0,11. Por tanto, directamente es 0,11 lo que se ha movido. ¿Cuánto se va a mover el centro de gravedad de la embarcación debido a este traslado de pesos? ¿Cómo calculábamos el desplazamiento del centro de gravedad cuando tenemos un traslado de pesos? Aquí tengo calculada la variación, ¿vale? La variación del centro de gravedad. ¿Cómo lo calculábamos? Con el peso que trasladamos por la distancia que estamos trasladando ese peso dividido por el desplazamiento de la embarcación. El peso del grano son 2.540. La variación del centro de gravedad del grano, que es lo que hemos movido el grano, es 0,07 hacia abajo, ¿vale? Por tanto, la variación del KG será hacia abajo. Y el desplazamiento de la embarcación, 4.237,5. Así que lo que se mueve el KG de la embarcación hacia abajo es 0,042. Esto es lo que se desplaza, esto es la variación. ¿Cuál es el KG? Pues si lo que tengo es la variación, el KG final será el KG inicial menos lo que ha bajado. Y aquí le pongo yo el menos porque ya he visto que tiene que bajar. El KG del grano ha bajado, si el KG del grano baja, pues el centro de gravedad también baja. ¿Sí? Así que este es el nuevo centro de gravedad. Y calculo también la posición del centro de gravedad con respecto al plano diametral. He tenido un traslado de peso, el peso del grano, que se ha movido en la dirección transversal. ¿Cuánto se ha movido? 0,11 metros. ¿Cuánto se va a mover el centro de gravedad con respecto a la situación inicial? Que está en el plano diametral. ¿Cómo lo calculo? Pues el peso del grano por lo que se ha movido en la dirección transversal dividido por el desplazamiento de la embarcación. Y me da que el centro de gravedad de la embarcación total se mueve 0,066 respecto al plano diametral. Así que la posición del centro de gravedad respecto al plano diametral es esta de aquí. ¿Sí? Y
Entonces, nos piden el ángulo de escora permanente, ¿sí? El ángulo de escora permanente no lo voy a calcular con la fórmula de tangente del ángulo es igual. No tengo la altura metacéntrica, no me la dan, ¿vale? Por tanto, no lo podría calcular con esa fórmula. Lo voy a calcular directamente con la gráfica, ¿sí? Recordamos que el ángulo de escora permanente es el ángulo donde el GZ se hace cero. Así que como tengo la gráfica inicial de GZ, con la gráfica final de GZ podré ver dónde está el ángulo de escora permanente. ¿Sí? Tengo... Inma, Sí. ¿puedes volver a repetir esto último? ¿Cómo calcular la distancia esta? El ángulo de escora permanente. Sí, que como no teníamos la altura metacéntrica, lo calculábamos de forma distinta. Sí. Como no tengo la altura metacéntrica, si tuviera la altura metacéntrica, podría utilizar esta fórmula. ¿Vale? La de tangente del ángulo de escora permanente es igual a la posición del centro de gravedad con respecto al plano diametral dividido por la altura metacéntrica. Pero esto no lo tengo, no tengo este dato. Pero sé, hemos visto en la curva de brazos adrizantes, esto sería una curva típica, ¿vale? De una embarcación adrizada. Hemos visto que teníamos dos puntos de equilibrio estático. ¿Qué significaba que teníamos dos puntos de equilibrio estático? ¿Qué cumplían esos dos puntos? Los dos puntos de equilibrio estático cumplían que GZ era igual que 0. ¿Vale? Por tanto, son los dos puntos donde la curva de brazos adrizantes corta con la horizontal. El primer punto es este, que es el ángulo de escora permanente, que evidentemente aquí esta embarcación está adrizada, pues no tengo escora permanente. Y el segundo ángulo es este de aquí, que es el ángulo límite de estabilidad. A partir de aquí, la embarcación no es capaz de recuperar su situación de adrizado. ¿Sí? Bueno, esta es una embarcación típica sin ángulo de escora permanente. Si tenemos una embarcación en la que tenemos una escora permanente, la curva de brazos adrizantes será así. Esta es otra curva GZ. ¿Vale? La escora permanente es diferente de 0. ¿Qué cumple esta escora permanente? Pues que el GZ es 0. Sigue cumpliendo lo mismo. ¿Vale? Diferencia, pues que ya no se produce para el ángulo 0, sino que se produce para un ángulo. ¿Qué ángulo? El de escora permanente. Entonces ahora, como no tenemos la altura metacéntrica, pero sí que tenemos los valores de la curva de brazos adrizantes en la situación inicial, lo que podemos hacer es calcular la curva de brazos adrizantes en la situación final. Y con la curva podemos ver dónde corta el eje horizontal, dónde el GZ se hace 0, en qué ángulo. Ese ángulo es el ángulo de escora permanente. ¿Sí? Sí, más o menos. Vale, merci. Bueno, ahora como lo tengo dibujado y todo, si no, lo tengo dibujado en el Excel. O sea, esto que has dibujado de la gráfica
sí que se entiende más o menos, pero a nivel de números es calcular los dos cruces de la curva con la recta esta que habías comentado, ¿no? Exacto. Es calcular el cruce. Vale, Cuando lo haga con los números, pues ya veréis que se ve claramente dónde se produce el cruce. vale, ok, vale, ¿Vale? vale. Entonces, nosotros partimos de esta situación. Estos son los datos que nos dan, ¿vale? De brazos adrizantes. Pero estos brazos adrizantes nos los dan estando el centro de gravedad en la posición inicial, en este 0,65, ¿vale? Recordar que lo que más se utiliza son las curvas KN, porque las curvas KN no dependen de la situación del centro de gravedad. En cambio, GZ sí. ¿Cómo hemos calculado esta curva de brazos adrizantes? Pues a partir de las curvas KN y sabiendo que el KG es 5,065, ¿vale? Esas GZ las hemos calculado teniendo los KN y sabiendo que el KG lo tenemos en 5,065. Esta es la posición inicial, ¿eh? ¿Cómo hemos pasado de KN a GZ? Con esta fórmula, ¿no? Recordamos que GZ lo calculamos con KN menos KG seno del ángulo. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Pues a mí lo que me interesa son los KN, que son los que no dependen de la posición del centro de gravedad. Así que lo que voy a hacer es, partiendo de los GZ, me calculo los KN, ¿sí? Así que partiendo de esta ecuación, lo que hago es sacarme los KN sabiendo los GZ y que el KG es 5,065. Desde aquí veis que me he hecho otra fila en la que he calculado los KN. ¿Cómo? Con esta fórmula. Con estos datos de GZ, sabiendo que KG es 5,065 en la situación inicial y que el seno del ángulo de escora, pues aquí son 10, aquí son 20, 30 y 40. Y me calculo los KN. ¿Vale? Ahora, una vez que tengo los KN, ¿qué puedo hacer? Me puedo calcular el GZ sabiendo el GZ final, es decir, con la posición final del centro de gravedad, que ¿cuál era? 5,023. Este es el KG final. Con este KG final, ¿vale? En este caso tengo dos cosas. Esto siempre es así. Ahora, en nuestro caso, en este ejercicio, tenemos que el grano se ha ido hacia una banda, ¿no? Y evidentemente el centro de gravedad de la embarcación también se ha ido hacia esa banda. Si el centro de gravedad de la embarcación se ha ido hacia una banda, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido a la embarcación? Se escora. ¿Se escora hacia dónde? Hacia el lado donde se ha ido el centro de gravedad, ¿vale? Por tanto, tenemos el centro de gravedad fuera del plano diametral y recordamos que cuando teníamos el centro de gravedad fuera del plano diametral, a esta fórmula le añadimos este término de aquí, con el signo menos, porque tenemos el centro de gravedad al mismo lado de la escora. Si el centro de gravedad lo tuviéramos al lado contrario, sería positivo, ¿vale? Por tanto, para calcularme los GZ finales, tengo que considerar la posición final del centro de gravedad
y el centro de gravedad no lo tengo en el plano diametral, lo tengo fuera del plano diametral. Así que lo primero que veis aquí, esta primera línea, es calcular el GZ, ¿sabes? Me quedo hasta aquí. Y considero el KG de la situación final, que es 5,23. Y en la siguiente línea ya he considerado este término de aquí. Esto había calculado que era 0,066 y el coseno del ángulo de escora pues es el que es. ¿Vale? Aquí, no sé si lo tengo después. Ah, mira, sí, aquí. Aquí lo he hecho en el Excel, ¿vale? Porque cuando lo hice a mano no añadí el ángulo 0. Y entonces aquí sí que se ve que los GZ han disminuido con respecto a la situación inicial, pero no se ve. O sea, no vemos ningún cambio de signo en GZ. Por tanto, no podemos intuir dónde se produce ese ángulo de escora permanente. Entonces, aquí, si veis, he añadido esta fila de ángulo 0 y he calculado el GZ con ese ángulo, o sea, para el ángulo 0, ¿vale? He añadido este término de aquí. Es lo mismo, ¿eh? El GZ, el dato, KN, GZ, solo considerando la posición del KG y GZ considerando que el centro de gravedad lo tengo fuera del plano diametral. Si veis, para el ángulo 0, el GZ que nos da es negativo, es 0,066. Que sería, ahora es esta situación. Vamos a imaginarnos que la roja es la línea inicial y la verde es la final. Nos ha dado que en el ángulo de escora 0 el GZ es negativo. Y en el ángulo de escora 10, vamos a suponer que lo tenemos aquí, el GZ es positivo. Pues si en el ángulo de escora 0 el GZ es negativo y en el ángulo de escora 10 el GZ es positivo, es porque entre estos dos ángulos, ay, perdonad, los que estáis en casa, estoy escribiendo en la pizarra, ¿vale? Este me ha salido negativo, me ha salido menos 0,066 y este me ha salido positivo, el de 10 grados. Por tanto, sé que entre estos dos ángulos corto el eje Z. Es donde se produce ese GZ0. ¿Cómo calculo justo el ángulo donde se produce el GZ0? Pues interpolando entre estos dos valores. ¿Vale? Me miráis como una cara, como si estuviera hablando en chino, que me da pavor. Yo para calcular el GZ entre estos dos ángulos, ¿qué haría? Pues el GZ de 0 más la diferencia, ¿no? Esta es la interpolación. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando justo el ángulo de escora que su GZ es 0. ¿Vale? Así que aquí impongo que GZ es 0 y lo que no sé es el ángulo intermedio entre estos dos. Pongo la fórmula completa, ¿vale? Que como es desde 0, para encontrar un GZ cualquiera entre estos dos puntos, ¿qué haría? Parto de este, ¿no? Este sería el primer GZ, menos 0,066. Más. Estoy interpolando entre el ángulo 0 y el 10. Por tanto, es ángulo 10 menos 0. ¿Y qué voy a encontrar? Lo que quiero encontrar es el ángulo de escora permanente.
¿Que dónde está? Está entre el 0 y este. Y aquí arriba la diferencia entre este CZ, no me acuerdo qué me daba, de 10, 0, ¿qué GZ estoy buscando? Pues justo el que me da 0. De aquí me tengo que aislar el ángulo de escora permanente, que es esta fórmula que tenéis aquí. ¿Vale? Y encuentro que el ángulo de escora permanente es 3,7 grados. ¿Sí? Ahora, me piden la reserva positiva de estabilidad dinámica. Hasta la... Sí. ¿Al qué? La taula. Sí. Mira, ho faig amb aquesta. Nos dan una tabla con unos valores de GZ, ¿vale? De la embarcación. Para 10, para 20, para 30 y para 40. La curva de brazos aderezantes depende, pues evidentemente, de cómo son las formas del barco, ¿sí? Y de la posición del centro de gravedad. Depende de las KN y del KG. Y evidentemente del ángulo de escora. ¿Cómo sacamos las curvas de brazos aderezantes? Lo que sacamos generalmente, o sea, de forma genérica, son las curvas KN, ¿vale? Las pantocarenas. ¿Por qué sacamos las KN? Porque las KN dependen de las formas del barco, pero no dependen del centro de gravedad, ¿vale? Así que tenemos unas KN para cada desplazamiento tenemos unas KN y para cada ángulo de escora tenemos unas KN, ¿vale? Son independientes del centro de gravedad. ¿Cómo hemos calculado esta tabla de brazos aderezantes? Pues la hemos calculado con las KN de este desplazamiento, ¿vale? Nos hemos ido a la tabla, hemos buscado para el desplazamiento en el que estamos trabajando, nos hemos ido a la tabla y hemos cogido los KN para diferentes ángulos de escora. Para 0, para 10, para 20, para 30 y para 40. Nos hemos cogido estos valores de KN y ¿cómo hemos calculado los GZ? Pues aplicando que el KG inicial, el de partida que me dan en el enunciado, era 5,065, ¿no? Si no me falla la memoria. Sí. Entonces hemos aplicado la fórmula. Hemos aplicado la fórmula para calcular los GZ del enunciado. ¿Qué fórmula? Pues GZ se calcula a partir de KN menos KG seno del ángulo. ¿Vale? Entonces, lo que nos dan a nosotros es esto de aquí. Es lo que nos dan en el enunciado.
calcular los GZ estando el centro de gravedad en cualquier otra posición diferente de esta, ¿yo qué necesito? Los KN, que son los valores que no dependen de la posición del centro de gravedad. Así que el primer paso que tengo que hacer es buscarme esos KN, calcularlos. ¿Cómo los calculo? Pues exactamente con la misma fórmula. Pero en este caso, el dato que tengo es este de aquí y evidentemente los ángulos de escora. Así que el primer paso que hago es calcularme los KN. Una vez que tengo los KN de ese desplazamiento, que no me ha variado, me calculo el GZ de la situación final. ¿Qué voy a tener que considerar? Pues evidentemente que el KG es diferente, está en otra posición, y además tengo que considerar que el centro de gravedad no lo tengo en el plano diametral, lo tengo fuera del plano diametral. Si el centro de gravedad está fuera del plano diametral, la embarcación, y no tengo nada más, ¿vale? Porque no me dice nada más, pues la embarcación estará escorada. ¿Hacia dónde? Pues hacia donde tengo el centro de gravedad. Por tanto, ¿cuánto valdrá? ¿Cómo calculo la curva de brazos adrizantes? Pues la calculo con la misma fórmula. Aquí evidentemente tengo que considerar el KG final y además tengo que considerar este término, porque el centro de gravedad lo tengo fuera del plano diametral. Entonces, en la tabla tengo esta primera columna, son los datos que nos dan en el enunciado, ¿vale? Aquí he añadido el ángulo cero, que evidentemente, pues como está adrizado, GZ es 0. En la primera columna he calculado el KN, partiendo de este GZ, y una vez que ya tengo el KN, en vez de hacerlo todo junto, lo he hecho en dos columnas, ¿vale? En la primera columna me he quedado aquí y en la segunda columna le he añadido este término. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que nos piden es calcular la reserva positiva de estabilidad dinámica. Hemos visto que inicialmente para dibujarlo bien, 68. Inicialmente la curva que nos daban era esta, para 10, para 20, para 30. Y para 40, ¿vale? Esta es la GZ inicial. Y debido a ese traslado de pesos, tenemos que la GZ ahora es así. Hemos visto que es más pequeña, ¿vale? Que todos los valores están por debajo. Esta es... para acá. Este es el GZ final. ¿Vale? Y el ángulo de escora permanente es este de aquí, que hemos calculado que era 3,7. ¿Vale? Reserva positiva de estabilidad, ¿qué es el área bajo la curva de brazos adrizantes. En este caso nos dicen que lo calculemos hasta 40 grados, ¿vale? La reserva de estabilidad en la situación inicial
¿qué es? Este área de aquí, ¿no? Toda esta área de aquí. La reserva positiva de estabilidad en la situación final. Tengo que integrar bajo la curva hasta 40 grados, será este área de aquí. ¿Dónde empiezo? Empiezo en el ángulo de escora permanente, ¿vale? Por tanto, lo que tengo que hacer es integrar bajo esta curva, que lo que yo tengo son valores discretos, ¿sí? Tengo 5 valores discretos. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, ¿vale? El del ángulo de escora permanente, que GCK es 0, el de 10 grados, el de 20, el de 30 y el de 40. ¿Vale? Aquí tengo la tabla, ¿vale? A ver si encuentro. Per què fas la interpolació de 3,7, 4, 5 i 7? Perquè com faig servir Simpson, haig de fer intervals, ¿vale? Però no són... podríem fer directament del 3 fins al 10 i fer Simpson sense fer el 4, 5, 6, 7, 8, 9. No? Sí. Sí, ho podríeu fer, ¿vale? Jo aquí, com ho he fet a l'Excel, que no el tinc en aquest Excel, aquí tendríamos que hacer, como voy a utilizar Simpson, ¿vale? Tengo del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 40, tengo un intervalo constante de 10 grados, ¿vale? Pero del 3,7 al 10 tengo un intervalo no constante. Entonces podemos hacer, lo podemos hacer de diferentes maneras. Evidentemente, si lo hacemos a mano, pues lo más rápido es del 3,7 al 10 utilizo trapecios, ¿sí? Y del 10 al 40 utilizo Simpson, que como voy a tener 4 valores, tengo que utilizar la segunda regla de Simpson, ¿sí? Yo aquí, lo he hecho diferente porque he utilizado entre este valor de aquí, sí. La proporció. Sí, la proporció que és, la distància. Però clar, o sigui, no acabaràs utilitzant Simpson, perquè no tens 3 valors. Per utilitzar Simpson, com a mínim has de tenir 3 valors. No. Clar, o sigui, només tens 11 intervals on la H és diferent, ¿vale? Aquest d'aquí i aquests d'aquí. Per tant, el primer fas trapecis perquè només tens 2 valors i en els altres Simpson. ¿Sí? Bueno, y con esto calculamos la reserva positiva de estabilidad. Que aquí, 0,21.
Entro en la calculadora, tinc 0,27 i aquí tinc 0,22. ¿Sí? Bueno, doncs un altre. És aquest d'aquí. Un pesquero. Que aquest d'aquí també doncs és com el que vaig fer l'altre dia. ¿Vale? Este es largo. Este no os lo voy a colgar, o sea, todavía no voy a colgar este PDF, porque intentar hacer este ejercicio, pensar que, o sea, sí, yo creo que sí, ¿no? No, juraria que sí. Que aquell ja el tenia penjat i el que passa és que estava ocult i li vaig de donar a que no estigués ocult. Ah, no. No, el problema és el gran triangulo i està només és en 200. Vale, doncs em vaig equivocar. Però aquest és l'angitudinal i aquest que estan tots. Però els de grans escoles no estan. Es que grandes escoras creo que los tengo todos. Dinámica. Ah, vale, vaig posar aquests, però els altres soy un caso. O sea, os estoy diciendo que este no lo quería colgar, ya lo había colgado. En fin. Vale, és l'altre que no havia colgat. No, em vaig confondre. Vaig posar aquest que estigués visible i a l'altre no sé, el vaig treure. Bueno, pues este, que ya lo tenéis aquí colgado, ¿vale? El del pesquero. Pensar que en el final, sí o sí, va a entrar un ejercicio de este, ¿eh? O sea, en el final, lo que os voy a pedir que hacer, aparte de la parte de recuperación del parcial, es que hagáis los cálculos que nos dice el BOE que tenemos que hacer. GM, GZ, brazos dinámicos, viento, que el viento no es el que tenemos, sino que se supera 1,5, que además viene una ola que nos lleva a barlovento. O sea, ese cálculo sí o sí lo vais a tener que hacer. Es lo que nos dice el BOE que hay que hacer y es lo que tenéis que tener más claro. O sea, que en el examen final va a entrar eso seguro, seguro. Así que un problema de este tipo entra seguro, ¿vale? Y en este que tenemos aquí, tenemos un pesquero de eslora entre perpendiculares 23,4 metros y manga 6,8 y se conocen los siguientes datos. O sea, nos dan una tabla de pantocarenas. Nos dan valores de diferentes desplazamientos y diferentes calado medio y para cada uno de esos valores, ¿vale? Para cada desplazamiento y para cada calado medio nos dan el valor de los KM, desde el 10 hasta el 40, ¿vale? Y nos dice, suponiendo un KG de 2,45 y que las superficies libres producen una disminución
de 0,01 metros de la altura metacéntrica, ¿vale? En el calado de 2,5, calcular el calado máximo que satisfaga todas y cada una de las condiciones siguientes. Que el GZ de 20 grados sea mayor que 0,14, que el GZ para 30 grados sea mayor que 0,2 metros, que el GZ 40 sea mayor que 0,2 y que el brazo dinámico hasta 30 grados sea mayor o igual que 0,08 metros radianes. Y nos dicen que para grandes ángulos podemos considerar que el momento por superficie libre es esto de aquí, ¿vale? Que podemos utilizar escribante. Bueno, el primer apartado, que aquí no tengo, o sea, no aparece el enunciado del criterio de viento, eso lo he añadido yo, ¿vale? Pero está igualmente, veis que aquí. Esto de aquí es todo lo que yo le he añadido al enunciado, ¿vale? O sea, hasta aquí es el enunciado inicial. Es un poco, pues, trabajo de chinos, porque nos dicen, primero de todo nos dicen el KG para el calado de 2,5 metros y nos dan la disminución del centro de gravedad. Sabemos la disminución de la altura metacéntrica, sabemos que en altura metacéntrica, cuando tenemos superficies libres, lo que da lugar es como a una elevación virtual del centro de gravedad hacia el metacentro, por tanto, disminuye la altura metacéntrica, ¿vale? Aquí lo que nos dan es lo que disminuye la altura metacéntrica. Veis que lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Por superficies libres. Pero estamos hablando de la altura metacéntrica, ¿vale? Y luego nos dicen que el momento por superficie libre lo puedo considerar para grandes ángulos, lo puedo considerar como el momento de inercia del tanque multiplicado por el desplazamiento multiplicado por esa constante C que depende del ángulo de escora, ¿vale? ¿Cómo calculábamos la elevación virtual del centro de gravedad? Es decir, la corrección por superficie libre para calcular la altura metacéntrica. Con esta fórmula de aquí, ¿no? Era el sumatorio de los momentos de inercia de los tanques con superficie libre multiplicado por su correspondiente, la densidad del líquido que iba dentro del tanque y dividido por el desplazamiento. Como yo tengo que considerar estos tanques no solo para la altura metacéntrica, sino que los tengo que considerar para todos los GZs, ¿vale? Para todos los ángulos de escora. ¿Qué término necesito? Necesito este término de aquí, que es el que me aparece en la fórmula que me dicen que tengo que utilizar para calcular el momento por superficie libre. ¿Sí? Así que es lo primero que hago. Calcular este término de aquí para poderlo aplicar en el momento por superficie libre en los diferentes ángulos de escora. Y aquí os he puesto una tabla con el momento por superficie libre, es decir, con esta fórmula y este término, habiéndolo sacado de aquí, pues para cada ángulo de escora, cuánto vale el momento por superficie libre. ¿Sí? Bueno, lo que me dicen es que tengo que encontrar el calado máximo, ¿vale? Que satisfaga todas y cada una de estas condiciones. ¿Sí? Y me dan el KG para este calado de aquí, que suponemos pues que no va a variar, que va a ser el mismo, porque si no, pues nos lo tendrían que decir, ¿vale? Nos dan un único KG. Entonces aquí, evidentemente para cada calado varía el desplazamiento. Para el calado de 3 metros, el desplazamiento
Para el calado 2,75, el calado es de 2,63. Para el de 2,5, 2,22. ¿Vale? ¿Cómo calcularé la curva de grados adyacentes para cada uno de esos calados? Pues con el KN correspondiente, que en este caso va a ser diferente para cada uno de esos calados, con el KG, que voy a considerar que es igual, el que me dan, porque no me dicen nada más, y el momento por superficie libre sí que va a ser igual para todos los calados, pero la corrección por superficie libre va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la corrección por superficie libre va dividida por el desplazamiento. Como para cada calado el desplazamiento es diferente, la corrección por superficie libre va a ser diferente para cada uno de los casos. Este término de aquí arriba sí que se mantiene constante, pero este de aquí abajo no. Sí. Sí, pero como no nos dan ningún otro dato, que simplemente nos dan SKG, pues hay que hacerlo con eso. Un poco. La idea del ejercicio es más bien ver que, por ejemplo, la corrección por superficie libre depende del desplazamiento. O sea, que puedes tener un tanque en la misma condición, pero si has cargado o descargado algo del barco, aunque ese tanque se mantenga igual, te va a influir de forma diferente en tu estabilidad, porque el desplazamiento de la embarcación ha variado. O sea que la idea del ejercicio es esta, ¿no? Bueno, lo dejo aquí porque son el 56 y nada, el jueves acabo y la idea es el jueves acabar estos ejercicios que si miráis de este estilo en Atenea, en exámenes de otros años tenéis para aburriros, porque cada año pongo un ejercicio de este estilo, o sea, de estos. Y sí que me falta un último... Ay, ¿por qué no para de acabar?